A continuación, continuamos con el doctor Luis Sevillano, primero de nuestros expositores nacionales, y a quien pues voy a presentar con mucho gusto, porque conozco desde cuando era residente y conozco la capacidad y la gran calidad de persona que es el doctor Sevillano y la gran calidad de especialista y subespecialista que es. Él nos va a hablar sobre cuáles son los factores causales en las lesiones en deportistas. Con ustedes el doctor Luis Sevillano. Bueno, primero que todo, agradecer a la sociedad por la invitación de poder estar aquí con ustedes y además compartir con colegas que en su momento fueron profesores y maestros, para los que les doy las gracias. Bueno, este tema, factores causales, factores de riesgo que pueden estar asociados a lesiones deportivas, es un tema bastante amplio, ¿no? Yo voy a intentar dar un pantallazo general de algunas cosas básicas que nos van a servir para nuestra práctica. Yo para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés, ahí están mis afiliaciones científicas, y bueno, comentar que desde que regresé de mi entrenamiento yo prácticamente me he dedicado al 100% a lo que es el trauma y la medicina deportiva. Quisiera comenzar hablando un poquito de este concepto, el tema de prevención de lesiones, que suena muy bien, pero realmente nosotros seremos capaces de prevenir una lesión. Si nos vamos a la Real Academia, prevenir significa impedir que algo suceda, y realmente nosotros no somos capaces de prevenir una lesión. Si fuéramos capaces de eso, nadie se lesionara. De esta forma yo quisiera utilizar más el concepto o referirme a esto en hacer trabajos preventivos, ejercicios, algún programa dirigido a disminuir el riesgo de sufrir una lesión deportiva. Evidentemente, las lesiones deportivas van a variar en cuanto a su incidencia dependiendo del tipo de deporte que nos estamos refiriendo, ¿no? Si vemos la imagen, una bailarina a nivel profesional tendrá un riesgo más alto de sufrir algún tipo de lesiones, ¿no? Ya cuando lo revisamos sabemos que por el tipo de posturas y gestos deportivos que hacen, sufren mucho de lesiones a nivel de la pantorrilla y isquiotibiales. En la otra imagen vemos un señor que físicamente se ve muy bien, pero él tiene factores de riesgo intrínsecos que nosotros no podemos cambiar, ya eso lo vamos a ver luego, que lo hacen estar más predispuesto a lesionarse, ¿no? Entonces, yo lo que quiero comentar con esta diapositiva es que el riesgo, la incidencia de las lesiones deportivas son multifactoriales. Como vemos aquí, existen factores intrínsecos asociados al deportista. Algunos de esos riesgos intrínsecos no los vamos a poder cambiar, como el tema de la edad, maduración esquelética, que eso evoluciona, pero en el momento no podemos hacer nada por eso. Ya luego vamos a hablar un poquito más sobre estas cosas. Hay otros factores extrínsecos que pueden estar relacionados al juego, a la actividad deportiva, y algunas de esas el deportista no lo puede modificar. Un contacto directo, una jugada de disputa de un balón o algún movimiento deportivo no podemos controlarlo, ¿no? Podemos disminuir el riesgo de sufrir una lesión deportiva, y eso es lo que yo quiero insistir hoy. Si vemos este tipo de gráficas, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ya lo mencioné un poco, riesgos propios, intrínsecos, la edad, el género. Ya habrá una presentación donde comentarán la diferencia principal entre un hombre y una mujer en cuanto a este riesgo de lesiones deportivas, ¿no? Y los factores que están asociados. Obviamente la condición física, el acondicionamiento tiene muchísimo que ver. La anatomía es otro factor que no podemos hacer mucho por eso. Algún gesto quirúrgico eventualmente, pero son evaluaciones que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Dentro de los factores extrínsecos, principalmente los que están asociados a cada deporte. Al final, cuando sumamos todo esto, estaremos más predispuestos o no a sufrir una lesión deportiva.
Entonces, realmente nosotros, ¿qué podemos hacer para disminuir este riesgo? Evitarlo, difícil, ya como mencioné, si fuera así nadie se lastimara. Algo que cada club, sociedad deportiva debería realizar son evaluaciones precompetitivas, porque realmente ahí es donde nos vamos a dar cuenta y poder identificar estos factores de riesgo que predisponen al deportista a sufrir algún tipo de lesión de forma predominante, ¿no? Realmente este tipo de evaluaciones son muy complejas, demoran horas en poder completarla, necesitan pruebas de campo, por lo menos aquí lo están haciendo en un tipo de oficina habilitada para eso. Se hacen pruebas de salto, pruebas de flexibilidad, pruebas de fuerza, de potencia, que van a tener parámetros para comparar dependiendo de la actividad deportiva que realicemos, del deporte que estemos evaluando. No es lo mismo un corredor de alta velocidad que necesita tener isquiotibiales muy potentes, una aceleración rápida, a un fondista que necesita tener resistencia a otro tipo de fibras musculares. Todas esas evaluaciones se hacen durante esta evaluación. Realmente yo no me puedo parar aquí a hablar de cada una de ellas, solo lo comento para que cuando estemos frente a este tipo de situaciones lo podamos organizar de mejor manera. Ya para ir terminando, una de las evaluaciones en la que quiero insistir, porque considero que es extremadamente importante y es algo que podemos hacer en la evaluación en la oficina, es una evaluación unipodal, una sentadilla específicamente, que si vemos en la imagen que está a su derecha, cuando nos sostenemos de esa forma y hacemos una flexión de rodilla, que la llevemos hasta 60, 70 grados de forma continua, la cadera, la rodilla y el tobillo debe estar alineado. Si la rodilla tiene la tendencia a ir para adentro, irse en valgo, durante la prueba estamos hablando de la presencia de un valgo dinámico. Esto es asociado en la mayoría de los deportes y cuando estamos realizando algún gesto deportivo en la que tenemos que sostenernos sobre una pierna al saltar a disputar una pelota o a buscar un rebote en básquetbol y no tenemos un control de esto, nos aumenta el riesgo de lesiones a nivel de la rodilla y en otras partes, ¿no? Esto está muy asociado al riesgo de sufrir una lesión del ligamento cruzado principalmente. Entonces es algo muy sencillo, se los dejo también para que lo revisen un poco y si gustan lo vayan incluyendo en sus evaluaciones. Entonces ya para terminar, realmente disminuir el riesgo de una lesión es posible, no la podemos evitar y lo principal es que esto lo hagamos de forma individualizada. Listo, gracias. Siguiente bloque.